Es evidente que uno de los principales retos históricos enfrentados por la sociedad mexicana es el fenómeno de la corrupción, ese mal endémico de nuestra nación que poco a poco se esparce por distintas regiones de nuestro mundo interconectado hasta alcanzar a regiones consideradas anteriormente inoculadas contra dichas prácticas. Sin embargo, el debate parece fijarse en la manifestación más familiar de la corrupción para el ciudadano común, la corrupción que viene de la política, el fetichismo del poder. Dice Dasein, esa conducta que pareciera ser el origen de todo mal y por lo tanto su tratamiento y corrección pareciera también el origen de la solución de todos los problemas. La corrupción todo lo abarca, todo lo alcanza, y por ello no es difícil encontrar la relación entre las violaciones a derechos humanos y los actos contrarios a la ética por parte de autoridades de los distintos niveles de gobierno, y cómo también los ciudadanos, con nuestras acciones de omisión y apatía, alimentamos esta relación simbiótica. El día de hoy tenemos el gusto de recibir en nuestra universidad al maestro Emilio Álvarez y Casa Longoli, quien es de profesión sociólogo. Actualmente se desempeña como coordinador del Consejo Nacional, promotor de la iniciativa ciudadana y colectiva Ahora. Tiene una larga carrera en organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, electorales y de la sociedad civil. Fue director del CENCOS, cofundador de Alianza Cívica y cofundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Académico y conferencista en México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y África, y es autor de diversas publicaciones. El título de la conferencia que sustentará hoy día el maestro Álvarez es Corrupción y Derechos Humanos en México. Maestro, le escuchamos. Jóvenes, voy a tomar la palabra primero porque ayer, por asuntos de representar a la universidad en una reunión de rectores en la ciudad de Hermosillo, no pude estar al inicio de esta tercera jornada que están celebrando ustedes. Quiero primero felicitarlos hoy por dos cosas. La gran oportunidad que tienen de escuchar al doctor Álvarez y Casa. Era un sueño para nosotros que él estuviera aquí. Ya lo van a escuchar y van a aprender muchísimo. Esa capacidad de admiración que tenemos todos en potencia, yo les pido que la usen mucho porque va a ser algo que va a iluminar su forma de pensar y va a abrirles nuevos caminos para buscar la justicia, la paz, la equidad y todo lo que estamos buscando entre nosotros. Y la siguiente felicitación es a tantas damas que están aquí, que hoy es el Día de la Mujer y no quiero que se me pase esa fiesta mundial de celebrar los esfuerzos que ha hecho la mujer por encontrar las grandes igualdades de oportunidades que tenemos junto los hombres y ellas. Entonces, felicidades por esos dos situaciones que hoy se dan y les deseo de veras el mayor de los éxitos en esta tercera jornada de ciencias y humanidades que están celebrando. Y agradezco y felicito al equipo de jóvenes que prepararon esto y los extraordinarios conferencistas que han traído y talleres que están realizando. Éxitos e indivisa mane. Muchas gracias. Buenos días. Uy, Dios mío, qué apagadísimo. Buenos días, ¿cómo están? ¡Qué diferencia! Muchísimas gracias a la Universidad La Salle, Noroeste, por la invitación. No conocía yo este campus. La verdad es que me parece muy bonito, lo que conozco como campus está muy bonito. He tenido ya en mi trabajo
relación con otras universidades La Salle, en Benjamin Franklin en la Ciudad de México, en Pachuca o en algunos lugares, en León. De manera que tener la oportunidad de encontrarnos es una cosa que agradezco. Hay un joven valor, Arturo, por acá está, ¿no?, que de manera muy inquieta nos inscribió a la oficina y se logró. Muchas gracias, Arturo, por la invitación y por el tiempo. Vamos a hacer un recorrido esencialmente de 3 temas. El centro de la discusión que vamos a platicar es la relación entre democracia y derechos humanos. Un poquito vamos a hablar sobre eso. Luego, cómo esto tiene un diálogo en la lógica de derechos, en la lógica de lo que enfrentamos con uno de los desafíos más importantes en México, que es la corrupción. Y terminamos un poco en el contexto actual de para dónde o qué hacer. Vamos a esas 3 pautas y tiempos. Al final vamos a tener un tiempo para intercambio de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna inquietud, anótela y con mucho gusto al término de la exposición platicamos, ¿no?, para que podamos tener como una primera presentación de ideas. Me dicen que apretar este chunche. Entiendo que la chunche no quiere. ¿Esto hay que aprenderlo a hacerle algo? La chunche no quiere. Ahí está. Ya, la chunche quiso. Ya está. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar primero del primer tema, más tratando como el marco, ¿no?, de discusión de referencia, la discusión sobre democracia y derechos humanos. Hay una enorme reflexión, ¿no?, de qué entendemos sobre democracia. Y me gustaría tratar de dibujarla en esta idea. Les pido que subrayen esto, ¿no?, porque hay como ríos de tinta, ¿no?, para hablar de la democracia. Y yo quisiera centrar una idea para entenderla como un régimen para el ejercicio de los derechos de todas y todos. Y eso va más allá de un modelo de participación, de votación, va más allá, ¿no?, de un proceso electoral. Y en esta idea, ir vinculando justo lo que entendemos como respeto, defensa y promoción. Ha pasado mucho tiempo para llegar a esto, ha pasado mucho tiempo. La noción de la igualdad ante la ley es una idea que hemos ido construyendo, no es que fuera así nada, ¿no? Medio venimos de las cavernas, ¿no? Y esta noción incluso tiene distintas simientes. Una de sus simientes es un principio de ética cristiana, porque viene de la noción de la igualdad de Dios. Esta idea que hoy para nosotros es como medio básica, ¿no?, en su momento tuvo un concepto profundamente innovador, revolucionario o disruptivo, hablando de esa noción donde el término de relación era la esclavitud, o el término de relación era aquella condición donde no se reconocía a la autoridad como poseedora de los mismos derechos. Mucho tiempo después se llegó a la idea de la igualdad de la ley. La igualdad de la ley tiene que ver con esta idea de espacio que nos damos nosotros cuando decidimos vivir en colectivo, que le llamamos Estado. Este principio pasa esencialmente por 2 razones. Primero, porque esto tiene una noción de progresividad. Nosotros vamos construyendo los derechos. Los derechos que nosotros nos demos van a ser muy distintos a los de sus nietos, si quieren, o son distintos a los de sus abuelos. Me imagino, por ejemplo, algunos de ustedes intentándole explicar a su abuela cómo funciona Netflix, ¿no? O sea, en realidad, el Netflix le incluye al nieto, porque la abuela no va a poder ver la televisión si no está el nieto, ¿no? Entonces llega la abuelita y le dice, ay, mijito, cámbiale, ¿no? Y se fue la luz y se desconfiguró, y la abuelita entra en problema, ¿no? O, no sé si a ustedes les ha pasado, que están en reuniones y de repente a una persona, pues de edad media, empieza a sonar el celular y no se entera, ¿no? Y de repente, después de un rato, ya que todo el mundo la ve con reprobación, ay, es que mi hija le cambió el tono y no lo reconozco. Resulta que ahora está pasando una cosa súper interesante.
¿quién pone las reglas? ¿Quién sabe más o quién sabe menos? Generalmente, ¿quién sabe más, no? Generalmente, no siempre. ¿Quién sabe más de tecnología? ¿Ustedes o sus papás? ¿Quién pone las reglas? ¿Cómo va una mamá a limitarle el acceso a internet en el teléfono a un hijo si la mamá no sabe usar el teléfono, el smartphone? Está cañón, ¿no? Y se están generando incluso nuevos fenómenos y procesos en todas las operaciones en línea, ¿no? Hasta toda esta, deja de taguearme, ¿no? Dile a tu abuelita, abuelita, ya no me estás tagueando. Y probablemente la abuelita ya con cara de bistec va a decir, ¿de qué estás hablando? O si uno, no sé, ¿no? Conjuga el verbo googlear, ¿no? Yo googleo, tú googleas, vosotros googlearáis, ¿no? Si yo le digo a mi madre tiene 93 años, va a cumplir, Dios mediante, 94. Si yo llego con mi madre y digo, oye mamá, pues googlealo, probablemente va a pensar que yo le estoy insultando. Y me va a decir, más respeto, chamaquito. ¿Por qué quiero poner esos ejemplos? Por justamente como, nada más por el efecto de la tecnología. Incluso tenemos dichos que refieren a eso. ¿Quién ha escuchado la expresión, ya te cayó el 20? Llévate la mano, sin timidez. ¿Qué es un 20? Número. ¿Qué es un 20? ¿Qué es un 20? Ya te cayó el 20, ¿qué es un 20? ¿Un número? ¿Alguien sabe otra idea de qué es un 20? Es por su edad. Esto es una confesión de edad. Ahora vamos a preguntarles a los que no usaron eso, ¿no? ¿A dónde, cuando dice ya te cayó el 20, a dónde caía el 20? A un teléfono. Entonces, cuando dicen ya te cayó el 20, les voy a platicar una historia personal. Yo vengo de una familia muy grande. Somos 14 hermanos y hermanas. O sea, grande en serio, pues. O sea, teníamos para un equipo de fútbol y 3 reservas. Más o menos, para que den cuenta. Y yo soy 12. ¿No? Cuando me preguntaban, ¿tú qué eres de Pepe y Luis Álvarez y Casa? Decía lo que mi hermana Marisa. Yo soy su familiar lejano. ¿Por qué su familiar lejano? Porque soy el hijo número 12. No, hombre, lejanísimo. Marisa era más lejana, ella era 13. Entonces mi madre tenía 2 instrumentos poderosos de protección. Hagan de cuenta, era una combinación entre la divina providencia y un guarura. El guarura era el suéter, ¿no? A donde fuera me decía, llévate un suéter. Llévate un suéter. No importa que yo fuera a Acapulco, llévate un suéter. ¿No? No sé por qué razón ella pensaba que siempre estaba yo protegido si llevaba un suéter, ¿no? Algo así como el manto de la divina providencia. Llévate un suéter. Que generalmente uno se la amarraba en la cintura como falda, pues. O generalmente uno lo perdía, ¿no? Esa era más o menos la relación del suéter. La aproximación de mi madre hacia el suéter era una cosa muy importante. Y la otra cosa que me decía es, llévate un 20 por si te pierdes. ¿Por qué? Porque uno utilizaba una moneda de 20 centavos, una moneda de cobre muy bonita, la ponía en el teléfono, pero el teléfono público de monedas solo funcionaba hasta que caía el 20. Y generalmente uno tenía que hacer un ejercicio de pedagogía golpesoria, ¿no? Se le daba un chingadazo al teléfono para que cayera el 20. No, le daba un golpe, entonces ya caía el 20. Y empezaba a funcionar. De ahí viene la expresión, ya te cayó el 20. La mayoría de ustedes, yo estimaría que en su vida han usado un teléfono en monedas. Pero sin embargo, seguimos diciendo, ya te cayó el 20. Como decimos, se te botó la canica. ¿Han oído esa expresión? ¿Se te botó la canica? ¿De dónde viene esa expresión? ¿Alguien sabe dónde viene? Que no significa una confesión de edad. ¿De dónde viene la expresión ya se te botó la canica? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué quiere decir ya se te botó la canica?
Estás loco, ¿no? Ya te pusiste bien punky, ya estás, ¿no? Se vendían garrafones, bidones de agua, agua con gas. Y lo que el tapón de esa botella era una canica. Y cuando se agitaba esa botella demasiado, como pasa con las aguas con gas, se botaba la canica y salía todo el agua. Cuando la gente se enoja y se pone histérica, ¿no? De ahí viene la expresión, se le botó la canica, ya te cayó el 20. Nosotros vamos a hacer otro tipo de expresiones, ¿no? Por el contexto que vemos, porque eso va cambiando. Mi padre, cuando era niño, no tenía televisión. Cuando yo era niño, mi hija Luisa me hizo una pregunta hace no mucho. Me dijo, oye padre, ¿y ustedes cómo veían la tele? Bueno, entonces, cuando yo le contesté, me dio una especie de mirada entre antropóloga y ternura, ¿no? Porque es que yo me paro a cambiarle, nos parábamos a cambiarle. Y volví así, ¿parabas a cambiarle? No había control. No, déjate que no había control. Había 2 canales. 2 canales. Y veías las caricaturas de 4 de la tarde a 9 de la noche. Fin de la historia. Y a las 9 de la noche salía un conjunto de traidores que le llamamos esquiroles. ¿Ustedes ubican lo que son los esquiroles? Los esquiroles es el tipo de gente, por ejemplo, cuando hay una huelga y para reventar la huelga se contrata otro tipo de trabajo. Entonces, la fábrica sigue trabajando y la huelga no funciona. Ese tipo de personas se les llaman esquiroles. La cadena de televisión tenía una caricatura que se llamaba La Familia Telerín, que era una punta de traidores, porque eran niños convenciendo a los niños de que se fueran a dormir, ¿no? Nos llamamos a la cama, ya es hora de dormir, y tú dices, bueno, pues si me lo dicen otros, pues me voy a dormir. Pero uno descubre después que era un aparato ideológico. Y era la famosa Familia Telerín. A las 9 de la noche se acababa la televisión para niños. Fin de la historia. Y hoy, mi hijo Jesús, que tiene 15 años, puede escoger, si quiere, escuchar las películas en chino. Puede cambiar el idioma y de repente estar escuchando una película en sueco. O si se le pega la gana, pone el Waze en mandarín. Uno no entiende un carajo nada más cuando dicen los jeques, ¿no? O sea, el acceso a la tecnología que tiene mi hijo no tiene nada que ver con la infancia de mi padre. Eso está cambiando las relaciones entre nosotras y nosotros. Si alguno de ustedes está haciendo un trabajo en equipo, dice, oye, pues vamos a usar Google Docs, ¿no? Y se comparte el trabajo y ahí ya ve claramente si uno se hizo un soquete y no hizo lo que tenía, y entonces llega la materia y ¿qué pasó con la introducción? Ay, es que se me cayó el sistema y no lo pude. Uno se anda sacándose el soquete, ¿verdad? Y entonces me dice, no lo vuelvo a invitar en mi equipo. Piensen en esa manera de hacer tarea, a la manera en que yo hacía tarea, que era con las máquinas de escribir ñaca-ñaca, ¿no? Y te decía la maestra, no se puede pegar a mano, haga la máquina de escribir. Y que pasaba la noche con el ñaca-ñaca de Olivetti. Esta cosa, que yo les pongo de manera tan rupestre, por el impacto de la tecnología, se los platico en 3 generaciones, lo que le pasó a mi padre, lo que me pasa a mí y lo que le pasa a mis hijos. Ahora denle horizonte y pongámoslo en términos de relación entre las personas. Por ese tipo de cosas es que se dice que la construcción de los derechos humanos es una construcción social, porque nos vamos dando derechos, porque los vamos construyendo, porque los vamos poniendo en una relación absolutamente diferente. Y por eso se dice que tienen una noción de progresividad. Cuando iba a visitar a mi abuela, ella decía una expresión, un vaso de agua no se le niega a nadie. Hoy en día, una botella de agua no se le deja de vender a nadie, ¿no? Porque hoy en día el agua es una mercancía. Hay quien te dice, sí, Dios da el agua, pero ni la entuba ni la purifica. Está muy bien. ¿Y qué hacemos con la gente que no tiene acceso al agua? Hasta donde yo entiendo,
Sonora es un lugar donde el tema del agua es un conflicto. Tendremos que pensar el derecho humano de acceso al agua. Ya llegó el tiempo que tenemos que garantizar que todas las personas tengan agua. ¿Qué dicen las personas que estudian futuro? Las personas que estudian los futuros dicen que para el 2050 las próximas guerras van a ser por agua. Hemos tenido guerras por territorio, hemos tenido guerras por minerales, hemos tenido guerras por energéticos, y lo que se ve venir son las guerras del agua. Porque hay ciertas partes del mundo que cada vez están teniendo más dificultad de acceder al agua. Me aseguro. Esta parte de la República Mexicana es uno de los lugares donde hay una dificultad para el acceso al agua. ¿Tendremos o no tendremos que construir el derecho humano al acceso al agua? Otro ejemplo, yo no sé si aquí en Sonora sea el caso, pero en algunos lugares de la República, para pagar impuestos ya solo puedes pagar por internet. Si no tienes acceso a internet no puedes pagar los impuestos. ¿Tiene o no tiene obligación el Estado de garantizar el acceso a internet? Si solo puedes pagar los impuestos por internet, ¿tiene el Estado que garantizar o no? Esa discusión hoy se empieza a llamar el derecho humano de acceso a internet. ¿Hace cuánto les gusta que empezó el internet? ¿20 años? ¿30 años? Pongamos 30 años. ¿Les gusta? ¿Están cómodos? Un ejercicio de 30 años y ya hoy sabemos que hay una diferencial de desarrollo, de oportunidades, de acceso a información y de muchas cosas entre las personas que tienen acceso a internet y las personas que no tienen acceso a internet. Hay muchas cosas que ya no puedes hacer si no tienes internet. Así como hubo países ricos y pobres, así como hubo países desarrollados y subdesarrollados, ahora habrá países o personas con acceso al internet o sin acceso a internet. Esa será una nueva forma de clasificar a los países, con desarrollo tecnológico o sin desarrollo tecnológico. ¿Tiene o no tiene el Estado que garantizar el acceso a internet? Estos ejemplos, el tema del agua, el tema del internet, o esta noción de progresividad, es justo lo que ha explicado cómo hemos ido construyendo las leyes, los derechos. No es que uno va caminando, ¿no?, en la Universidad de La Salle y de repente en el estacionamiento se encuentra un árbol de peras y atrás de las peras está el derecho humano a la vivienda. Y sigue por el camino y encuentra una papaya y al ladito de la papaya se encuentra el derecho a la igualdad. Son nociones que vamos construyendo, son derechos. Pues les pido que subrayen dos ideas. Primero, esta noción de entender que los derechos humanos son una construcción social. Segunda, esta construcción social está animada por una noción de progresividad. No siempre es para adelante, ¿eh? Puede haber regresos, pero en general la cosa va caminando. No al ritmo que quisiéramos. Por ejemplo, ¿cuántos años les gusta que tenga el Homo sapiens? 10,000. ¿Alguien nada más? ¿Cuántos años les gusta que tenga el Homo sapiens? Va a incluir su colegiatura, hombre, digan, no hay bronca. No les voy a cobrar más. Es una pregunta. A la compañera que se está durmiendo, díganlo, por favor. ¿Cuántos años tiene el Homo sapiens? La compañera que está al lado de la chamarra roja. ¿Cuántos años tiene el Homo sapiens? 2 millones de años. 50,000. ¿Hace cuánto se abolió la esclavitud en el planeta Tierra? ¿En qué década? El último país que abolió la esclavitud, ¿dónde está y en qué década fue?
¿Alguna idea? No. Fue en la década de los 70, en la década de los 70, en África, 1976. Hasta 1976, 86, 96, 2006, 2016, hace 42 años, 42 años, se abolió en el último país del planeta Tierra la esclavitud. Apenas hace 42 años convenimos que era ilegal e ilegítima la esclavitud. Apenas hace 42. Y podemos pensar que el Homo sapiens tiene 10.000, 50.000 o 2 millones de años. Apenas hace 42 años dijimos que el planeta Tierra era ilegal e ilegítima la esclavitud. Y eso no quiere decir que no haya formas de vida como la esclavitud. Por ejemplo, la trata de personas con fines sexuales o con fin laboral. Apenas hace 42 años. Entonces, fíjense todavía lo que falta por recorrer. Es un fenómeno cultural muy nuevo. Hoy es 8 de marzo. ¿De dónde viene la conmemoración del 8 de marzo? ¿Alguna idea? Tienen dos disparadores, ¿no? Háblele con ganas para que escuchen las... Pues, por lo que recuerdo, se conmemora un incendio de una fábrica textil en Nueva York donde fallecieron varias trabajadoras. ¿Verdad? Cientos, más de 100. Encerraron unas trabajadoras de una fábrica en Nueva York. No las dejaron salir y murieron en una fábrica incendiada. Ese es uno, ¿no? Y el otro es el caso de las hermanas Mirabal de República Dominicana. Un par de hermanas que fueron asesinadas en la dictadura de la República Dominicana. Por eso esencialmente se dice que el 8 de marzo se conmemora, no se celebra. No es que se celebra a la mujer, es que se conmemora esencialmente por dos tragedias. El tema de las mujeres que murieron en una fábrica y las hermanas Mirabal que fueron asesinadas en la República Dominicana. ¿Y por qué? Porque a pesar de que reconocemos que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, sabemos que hay enormes diferencias. Solo el 6% de quien gobierna un municipio en este país es mujer. Tenemos el derecho por igual de votar y ser votados, ser votadas. ¿Por qué solo el 6% de las presidencias municipales la ocupa una mujer? ¿Por qué? Nomás así por nomás. Por el machismo. Porque hay una condición de desventaja. Porque hay todavía personas que siguen pensando que las universidades no son lugares para las mujeres. Porque hay personas que siguen pensando que las mujeres no pueden gobernar. Porque hay personas que siguen pensando, sí, somos iguales, pero que ella me atienda. O sea, el fenómeno del machismo sigue presente y lo que hace es negar los derechos. Se reconocen como tales, pero no se ejercen como tales. Entonces, sigue generándose una condición donde a la larga no estamos ejerciendo todas y todos los derechos. Ahora, al final de cuentas, lo que ha venido sucediendo en este caminar es entender que por la vía del cumplimiento de los derechos se va consolidando nuestra democracia. ¿Cómo se entiende eso? Esencialmente a partir del esquema democracia, ciudadanía y gobierno. Nosotras estamos acá, en la relación con unos y otros, y entendemos esta relación para intentar generar una forma de gobierno. Ahora, les pido por favor que tomen atención de estas tres dimensiones. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? Porque tenemos manera de hacer saber cómo tomar decisiones, cómo participar en la vida pública y cómo articularnos como personas sociales más allá del yo. Ahora platicaba con alguna de las profesoras el dilema que significa que
tengamos muchísimo más presente el yo que el nosotros. Este fenómeno, al final del día, ha articulado estos tres, nos da esta discusión de cómo entender. Si pensamos que la democracia solo es votar, es como si nos quedáramos solo en esta dimensión. ¿Quiénes pueden participar en la vida civil? Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene casi 1 millón de non-profits, 1 millón de organizaciones, de personas que cuidan, ¿no?, tercer sector, ¿no?, que cuidan el ambiente, la educación, las mujeres. Chile tiene una sexta parte de la población de México, una sexta parte, y tiene más del doble de asociaciones civiles que México. ¿Cuántos de ustedes, pregunto, participan en alguna asociación civil de cualquier tipo? Religioso, civil, deportivo. Levante su mano. Es una minoría, ¿verdad? Y estamos hablando del sector de población que tiene más condiciones para hacerlo. Es la gente más informada y eventualmente la gente con más dinero. Esto es eso. ¿Cuáles son los ámbitos de nuestra participación y nuestra discusión? Una de las cosas que tenemos que empezar a desarrollar es cómo yo intervengo en lo público, cómo participo en las decisiones, con independencia de que esté o no en el gobierno. Por eso, este es uno de los temas que más nos pega, porque esencialmente no hay contrapesos. Fíjense, algunos de los casos ya los conocen, pero vamos solo a subrayarlos. El caso del fiscal Carnal. ¿Ustedes ubican a este señor? Raúl Cervantes. Raúl Cervantes era el titular de la Procuraduría General de la República, la PGR. Naciones Unidas tiene un concepto muy bueno para referirse a estas personas. La Organización de las Naciones Unidas se refiere bajo la idea de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Quienes trabajan en justicia, quienes trabajan en seguridad, son los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Saben qué hizo este señor? Falseó un domicilio para no pagar la tenencia de su Ferrari. ¿No? En redes sociales le llamaban Lord Ferrari, ¿no? Y este señor fue el abogado de Enrique Peña Nieto, es una descripción real, durante la campaña, acabó luego como senador y luego como procurador general de la República. Y descubrimos que este señor dio una dirección falsa para evitar no pagar el Ferrari. Por mí puede tener 20 Ferraris, si es dinero bien habido, pero lo que no se puede es que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley ¡llamado la ley! O sea, ¿cómo te explico, pues? Este señor iba a ser el fiscal general de la nación. La PGR iba a cambiar en fiscalía. Y este señor iba a ser 9 años fiscal. O sea, iba a estar 9 años en el cargo. ¿Ustedes creen que una persona que se encarga de hacer este tipo de cosas tendría la condición? Por eso en redes sociales se le llamaba el fiscal Carnal, porque se le entendía más como un guardaespaldas del presidente que como un fiscal. Este señor tuvo que renunciar. ¿Ubicaban quién es este señor? El aprendiz. Perdón, aquí le llaman canciller, ¿no? Es el canciller general de la República, ¿no? ¿Y ustedes ubican qué es esto? La Casa Blanca, ¿no? No la de Washington, nuestra Casa Blanca, ¿no? ¿De dónde viene la Casa Blanca? ¿Alguien nos quiere explicar dónde viene la Casa Blanca? Silencio. ¿Qué es la Casa Blanca? En voz alta, hombre, alguien díganos nomás, pues. La Casa Blanca, exactamente. La que ganó con su trabajo, ¿no? Y costó 80 millones de pesos, ¿no? Entonces dicen, no, qué capacidad de ahorro de la señora, ¿no?
Este señor estuvo involucrado. ¿Le costó el trabajo? ¿Hicieron una investigación? ¿Hubo alguna sanción? Entonces resulta que esto tiene ninguna consecuencia. Ubicamos a este señor, el caso Odebrecht, ¿no? ¿Qué es el caso Odebrecht? ¿Alguien ubica? ¿Alguien ubica qué es el caso Odebrecht? Explíquenos, por favor, qué es el caso Odebrecht. Venga, venga. Pues es una compañía brasileña, ¿no? Que fue descubierta, que tenía nexos con ciertos políticos, les daban como tipo construcciones, ellos se encargaban pues sí, porque según yo es una empresa que se dedica más que nada a eso, a, ¿cómo se llama? Los que no son... Bueno, son eso. contratistas también. Por favor. Pues el caso Odebrecht es un escándalo no solo ahorita en el ámbito de México, es un caso internacional en Sudamérica, porque dentro de que Odebrecht es una empresa que ahorita inmobiliaria, en donde ahorita es un escándalo porque han sobornado a niveles políticos, especialmente latinoamericanos, para la corrupción de algunas obras. Incluso en Perú, ya el expresidente Donald Maya está en un caso que lo puede llevar a prisión. Y aquí en México, Este caso, como ya se menciona, estos cuates lo que hacían era daban pues mordidas, ¿no? Daban coimas, daban embutes, daban dinero a funcionarios públicos para conseguir contratos. Muchos de ellos eran contratos de exploración petrolera, pero también tenían acciones de contratistas o también tenían inversiones inmobiliarias. ¿Cómo nos enteramos de este caso? Porque funcionarios de Odebrecht dijeron en un proceso en Estados Unidos, en una investigación que involucra a 10 países en América Latina, que a este angelito le dieron 10 millones de dólares. ¿Para qué le dieron 10 millones de dólares? Para la campaña de Enrique Peña Nieto. El fiscal que investiga los delitos electorales, que se llama la FEPADE, Santiago Nieto, denunció que este señor lo estaba amenazando. ¿Qué hicieron? ¿Detuvieron a Emilio Lozoya o despidieron a Santiago Nieto? Despidieron a Santiago Nieto. En lugar de investigar al que está involucrado en un escándalo de corrupción, corren al que lo investiga. Este señor está involucrado. Este es un escándalo internacional. El único país que no colaboró en esa investigación tiene que ver con Pemex y México. Del círculo 1 del presidente. Luis Miranda, secretario de Desarrollo Social. ¿Y qué nos encontramos con el señor Luis Miranda? Que la familia del secretario vendía gasolina ilegal. En 3 gasolinerías vendían gasolina ilegal. El secretario de Estado le pregunta, oiga, pero su hermana y su cuñado están vendiendo en Toluca, donde usted vivía, donde usted trabajaba. Ah, no, pues yo no sé qué hace mi hermano. Secretario, ¿le costó el trabajo, señor Miranda? Lo despidieron, lo investigaron. ¿Qué dice Navi Pillay, que era alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos? Si algo es claro sobre la corrupción, es que la corrupción mata. ¿Cuál es el mejor ejemplo que yo les puedo dar para esa idea? ¿Ubicamos el señor? Señor Javier Duarte, ¿no? Vamos a suponer que tú tienes un hermanito, un familiar que tiene leucemia, o alguno de ustedes que tiene cáncer, y están en el hospital, y tu mamá está rezando para que él o ella se pueda curar, y le van a dar un tratamiento para enfrentar el cáncer. Meses después, tristemente, tu hermanito muere. Y luego te enteras que cuando tu mamá estaba rezando en el hospital, lo que recibió fue agua destilada y no tratamiento para cáncer.
Si ese niño que murió hubiera sido tu hermano, ¿qué pensarías de esa persona? Y que luego nos hemos enterado de que hay más medicamentos que están adulterados y que en lugar de entregarse los medicamentos fueron empresas fantasmas. Este señor está prófugo junto con otros y lo detuvieron y ni siquiera está siendo investigado por todos los delitos. Ni siquiera. No sé si vieron la foto cuando lo detuvieron y llegaron por él, que se estaba riendo, ¿no? Dijo, ya llegó mi Uber, ¿no? Imagínense el miedo que le tiene, ¿verdad? ¿Saben quién es este señor? ¿Qué cargo tiene él? Es secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Ustedes ubican esto? ¿No? Es el coche que se cayó, ¿no? Aquí venía un padre con su hijo. Cuando se hizo la autopsia, descubrieron que el padre y el hijo tenían los nudillos y los codos lastimados. ¿Saben por qué? Porque intentaron romper los vidrios para salir. Los dos murieron de asfixia. No murieron por el golpe. ¿Y qué dijo el secretario? Que la indemnización que se daba era porque pasaron un mal rato las víctimas. Nos dice el señor, no, es normal que haya socavones. ¿En serio es normal? ¿En Suiza será normal? ¿En Estados Unidos será normal? ¿Le costó el trabajo a este señor? ¿Lo corrieron? ¿Lo sancionaron? ¿Hubo alguna consecuencia? Más allá de las personas que iban. Imagina, tú vas pasando por la autopista y de repente se hunde el pavimento. Porque el pavimento estaba, lo que no estaba debajo era la tierra que lo sostenía. Porque había una fuga de agua por una mala construcción que erosionó y se llevó a la tierra. Tenía 3 meses de inaugurado esta carretera. 3 meses. Y costó el doble de lo que dijeron que iba a costar. Costó el doble. Y miren el resultado. Y nos dice este señor que es normal, que ya van varios que pasan. Y que la indemnización que da es para la familia porque pasaron un mal rato. Este señor sigue en su cargo. Por eso, si alguno de ustedes tiene interés, vean los trabajos de Edna Jaime. Hay una organización súper interesante que se llama México Evalúa. Métanse en Twitter o métanse a Google. México Evalúa. Revísenlo. Edna Jaime es la directora. Les recomiendo muchísimo porque lo que está haciendo México Evalúa es revisar cómo se ejerce el presupuesto. Vale muchísimo la pena para que vayan siguiendo. ¿Para qué? Para que estas cosas que sentimos que se llama indignación vayan teniendo una manera de hacer algo. Porque el problema es que si nada más nos indignamos y no hacemos algo, lo único que estamos haciendo es una especie de terapia colectiva de frustración, ¿verdad? Les sugiero muchísimo. Vean el trabajo México Evalúa. Vean, hay otra organización que les recomiendo muchísimo que puedan ver, que se llama Mexicanos contra la Corrupción. Revísenlo. ¿Por qué? Porque sí es importante circular la información, participar en investigaciones o retomar esa metodología de trabajo para hacerlo acá en el municipio o hacerlo en el estado o hacerlo en algún tema. Estos dos casos, México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción, son súper interesantes. Vale muchísimo la pena como metodología, incluso para hacer trabajos de tesis, para hacer investigaciones. Les sugiero a aquellos que estén ya pensando en tema de tesis, que se aproximen a ver estas investigaciones. Fíjense qué dicen los números. ¿Qué dicen los números? ¿Cuánto se cumple la ley en México? ¿Qué tanto crees que los gobernantes mexicanos cumplen la ley? ¿Mucho? 9%.
O sea, 9 de cada 10 dicen que nada y poco. ¿Qué tanto crees que se respetan las leyes en México? Poco y nada, son 2/3 partes. ¿Qué tanto crees que se cumple la Constitución en México? ¿Mucho? 6%. Poco, 6 de cada 10. Nada, 21. Depende. Pues depende, ¿no? ¿De pendejo o qué? O sea, ¿cómo que depende? ¿Cómo pues? México y la corrupción. Fíjense cómo estamos calificados como país. 95 de 168. Somos, en control de corrupción, el 26 de 100. Donde 100 es el mejor, ¿eh? 100 es el mejor. O sea, 100 es como a 10, ¿no? Más cercano a 0, reprobado, más cercano a 100, mejor calificación. O sea, no llegamos ni a pasar de panzazo. En la OECD, ahí sí somos el número 1. ¿Todos sabemos qué es la OECD? ¿El silencio es sí o es no? ¿Qué es la OECD? Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Es correcto. ¿Dónde está esa organización? Está en París. ¿Y a quién incluye la OECD? A los 25 economías más grandes del mundo, ¿no? Desarrollados supuestamente. Incluye pues, a los cachirules, a México y a Chile, ¿no? En esa organización nosotros somos el calificado por la OECD como el más corrupto. Somos el 108 de 113 en calidad judicial, dicho por World Justice Project. El 108 de 113. Somos el lugar 125 de 138 en desvío de recursos. El 125 a 138. Déjenme platicarles una anécdota. Mi suegro es un señor que ya tiene 87 años y está perdiendo la vista. Entonces se juntó mi esposa con sus hermanos y decidieron contratar a una enfermera pues para ayudar al señor porque está perdiendo la vista. Entonces cada mes cada hermano depositaba 2,000 pesos para medicinas, para la enfermera, para los gastos productos de que va perdiendo la vista. ¿Qué pasó? Al año, Hacienda requirió a mi suegro para que explicara los ingresos no explicables. Cada uno de mis cuñados tuvo que explicar que habían dado 2,000 pesos a su papá para entender la enfermedad. Si Hacienda tiene la tecnología para encontrar eso, ¿por qué carajos no tienen la tecnología para encontrar todo el dinero en alto? ¿Por qué carajos no encuentran el dinero para la desviación? ¿Por qué carajos no encuentran lo que se desvía en las campañas electorales con el gobierno? O sea, si pudieron encontrar el pago a la enfermera. ¿En serio? 2,000 pesos al mes. Ahí tienes a todos mis cuñados. No, pues sí, les juro que era para la enfermera. Aunque y no tienen dinero, no tienen tecnología para encontrar lo otro. Algo está raro, ¿no? Entonces no es falta de tecnología, no es falta de capacidad. Y por eso, como 128 de 125 de 138, somos el 124 de 138 en confianza política. ¿Qué dice la anatomía de la corrupción? El barómetro global de Transparencia Internacional. También les sugiero mucho, quienes tengan interés de dar seguimiento a este tema, busquen Transparencia Internacional. Hacen un informe anual súper interesante. Transparencia Internacional, Transparency International. Búsquenlo. Es súper interesante los trabajos que se hacen. Valen muchísimo. Y como les refería yo también, la fuente de Mexicanos contra la Corrupción.
tienen su página, en fin, están en Facebook, Twitter, vale muchísimo la pena. Transparencia Internacional y Mexicanos contra la Corrupción. Fíjense, la pregunta, si consideran que la corrupción es un problema. 1%, no, pues no es un problema. Yo creo que son los hijos de los que viven de eso, ¿no? Otro 1% dice, en realidad es un pequeño problema. No es tan grave, no sea exagerado. ¿No? Otro 1% dice, no hombre, no, ¿cómo que? Sin el problema aquí la corrupción. 79% dice, no, sí, está cañón. Es un problema serio. Y 14% dice, no, pues sí es un problema. Este es más o menos el diagnóstico de lo que estamos teniendo en materia de corrupción. ¿Ustedes saben esta foto? Esta foto es del 1 de diciembre del 2012, ¿no? Cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión. Este señor es César Duarte. Tiene 11 órdenes de aprehensión. 11. En Chihuahua. ¿No? Está prófugo. Más o menos, estos eran los gobernadores que estaban en gobierno cuando este señor tomó posesión. Detenido, aunque se haya detenido solo algunas horas, con orden de aprehensión, procesado, denunciado. Miren, ahora la pregunta que nos hacemos es ¿de qué color va a acabar, no? Hagan sus apuestas. En el 2000 perdieron la presidencia de la República, pero no estaban dispuestos a perder el poder. Iniciaron un ciclo: defraudar, corromper, robar, para conseguir los recursos que les permitan, a través del dinero, quitarnos la libertad de elegir y conservar el poder. Como en pocos lugares, en el Estado de México han lastimado a la gente, han defraudado a las y los mexiquenses. Ahí gobiernan desde hace 90 años, administrando lo que es de todos como si fuera suyo. El circuito exterior mexiquense y el viaducto bicentenario no solo son 2 carreteras, no son solo 132 kilómetros. Son uno de los mayores fraudes de la historia contemporánea. Son decenas de miles de millones de pesos para conservar el poder. Son el medio para fondear campañas en México y en España. Son el símbolo de la corrupción. Lo hicieron en 2002, en 2005, en 2008, en 2011 y hoy lo quieren volver a hacer. Una nueva cara, un nuevo spot, un nuevo fraude, un nuevo ciclo. Son los mismos que estaban en el Monex, son los mismos que estaban en la campaña de Peña. Son quienes hoy gobiernan al país. Son quienes gobiernan el Estado de México. Son quienes tienen secuestrada la democracia. ¿Quieres conocer la historia completa? ¿Quieres enfrentarlos? ¿Quieres que las cosas cambien? Pueden visitar este sitio para ver toda la investigación. Son 5 capítulos donde están todos los contratos que han ido haciendo con OHL para cambiar las concesiones, para ampliar los costos de las casetas, para cómo ese dinero se va a las elecciones. Están las grabaciones de los miembros de las empresas que le pagan las vacaciones a la gente del gobierno del Estado de México. Hay un instrumento, una herramienta que se llama un timeline y van a poder ver los documentos, las demostraciones. Hay 7 denuncias sobre esto. Presentamos 7 denuncias. ¿Saben cuántas han sido procesadas? Les invito a que revisen esto, vean un trabajo que se llama El Ciclo, porque esa es justamente una manera en la que se pagan las elecciones en México. Se hacen sobrecostos, se hacen empresas fantasmas, se hacen servicios inexistentes, tenidos vale muchísimo. Y saben, ahora hay una nueva información que salió hace tan solo unos días en España,
de los dineros que salían de OHL para pagar los sobornos en Suiza. Vean por favor esta investigación si es que les interesa el debate de cómo se está dando este fenómeno con las elecciones. Pues, ¿qué me parece importante subrayar? Que estos desafíos tienen que ver con los déficits no de la democracia, y me parece que no necesariamente es un fracaso de la democracia, sino los abusos que estamos viviendo en democracia. Hoy por lo menos los estamos sabiendo. Es importante saberlos, pero eso no es suficiente si no hay consecuencias. O sea, si no logramos la ecuación que al que actúe mal le vaya mal, si la moraleja como país es que al que actúa mal le va bien, la pedagogía es que entonces la corrupción se vale. La pedagogía es que entonces la corrupción está bien. Porque si al que actúa bien le va mal, pues entonces el método, la pedagogía del hecho, es que la corrupción es lo debido y la honestidad es una estupidez. Así, lo que está pasando es este proceso de normalización de la corrupción. Porque al que actúa mal le va bien. Ese fenómeno es, me parece, el desafío más importante que tenemos. ¿Qué creo yo que una de las formas de hacer es esto? Tiene que ver justamente con los derechos políticos electorales. Y no es solo el derecho de votar y ser votado, no es solo la libre asociación. Fíjense lo que vamos a tener el 1 de julio de este año. Vamos a tener unas elecciones que nunca hemos tenido. Vamos a elegir a más de 17,000 cargos públicos en el país. Nunca hemos tenido una elección de esa magnitud. ¿Qué es lo que va a pasar? Además de elegir los puestos que son la presidencia, los 500 diputados, los 128 senadores, vamos a tener elecciones en 30 de las 32 entidades de la República. Los únicos lugares donde no hay elecciones son Baja California y Nayarit. Todo lo demás que está coloreado va a tener elecciones locales. Si juntamos los diputados locales, las alcaldías, los regidores, vamos a elegir a más de 17,000 servidores públicos. Nunca hemos tenido una elección de ese tamaño. Vamos a elegir 8 gobernaturas y la jefatura de gobierno. Son todos los estados que están coloreados. Vamos a elegir, fíjense, y aquí es donde entran ustedes, de esta proporción que está en el padrón, casi 13 millones tienen entre 18 y 23 años. ¿Quiénes están aquí tienen de 23 o menos? Levante su mano. Bienvenidos a este conjunto. ¿No? Ahora, fíjense por qué esto es importante. ¿Qué pasa en Sonora? En Sonora se van a elegir, además de las 3 boletas federales, presidentes, senadores, diputados y diputados, se van a elegir 21 diputados locales, con 33 en total, y se eligen 72 ayuntamientos. Las personas que voten en Sonora van a tener 5 boletas, 3 boletas federales y 2 boletas locales. Ahora, hay 2 maneras de tomar decisiones, en las elecciones o en la vida. Tú eliges activamente o eliges pasivamente, ¿no? Como cuando llega tu papá y te dice, mijito, ya tienes trabajo, mañana a las 9 de la mañana te presentas con mi compadre Juan. Entonces digo, oye, ¿qué pasó? ¿Ya tienes trabajo? Pues ya me mandó mi papá el trabajo. Eso es una manera de elegir pasiva, ¿no? O yo voy y me presento y quiero trabajar en esta empresa. O por ejemplo, oye, ¿qué, fulanita, ya es tu novia? Pues sí. ¿Y qué? ¿Que le declaraste? No, pues le di un peso. Y luego, pues no dijo nada. Entonces ella decidió pasivamente, pues que estaba bien, ¿no? La que cayó otorgó, ¿verdad? Esa es una manera de decidir. Pero si alguna idea les quisiera subrayar, es que se puede elegir pasivamente o se puede elegir activamente. Miren, lo que está pasando en Sonora
nada para que tengamos el dato, en promedio, más o menos, entre el 25 y 30% es la proporción joven, ¿no? Más o menos tenemos 3 de cada 10, en Sonora es 28%. Este es un dato básico porque lo que haga este grupo de población va a ser determinante para lo que pase en Sonora o en el país. Haga o deje de hacer. Decida activamente o decida pasivamente. ¿Quiénes van a votar por primera vez para la presidencia de la República? Quienes nacieron en 94, cuando apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a quienes nacieron cuando Vicente Fox ganó las elecciones. Esa generación, los que nacieron entre 94 y 2000, van a tener posibilidad de votar por primera vez por presidencia de la República. ¿Quiénes de los que están aquí están en este grupo de población? Ustedes nunca han votado por presidente. La manera en que pueden hacer es por primera vez. Ustedes son la generación que ha vivido gobernado por estas personas, ¿no? Aquí hubo alternancia y aquí hubo otra alternancia. Estos son los gobiernos bajo los que ustedes han vivido. Digo, nada más, no es para hacer un acto colectivo de presión, ¿no? Es una cosa informativa. ¿Quiénes de aquí tienen credencial de elector? ¿Quiénes no tienen credencial de elector? Los que no tienen credencial de elector, bienvenidos al conjunto, deciden por ustedes, ¿no? O sea, alguien va a decidir por ustedes. ¿Qué está pasando en otros lugares del mundo? Vamos a ver los dos ejemplos. ¿Qué pasa cuando los jóvenes deciden? ¿Qué pasa cuando los jóvenes no deciden? Ustedes ubican el caso del Brexit, ¿no? La salida del Reino Unido de la Unión Europea. Fíjense qué cosa tan interesante. La mayor parte de los jóvenes, de 18 a 24 y 29 a 49, estaban por quedarse en la Unión Europea. 71% de los que tienen 18 a 24 y 54% de los menores de 49. ¿Qué decían los de 50 y más? 60% por salir y 64%. Fíjense los extremos, ¿no? Mientras más joven, más querías estar en la Unión Europea. Mientras más adulto mayor, menos querías. Eventualmente porque estos podían ir a estudiar a París y no había bronca. Eventualmente porque no necesitaban pasaporte para viajar. Eventualmente porque tenían otro entendimiento de la región. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién salió a votar? Salieron a votar estas personas. ¿Saben cuál es la ironía del caso? Estas personas se van a morir pronto y no van a vivir las consecuencias de sus decisiones, pero salieron a votar. Estas personas no se van a morir pronto y van a vivir las consecuencias de lo que otros decidieron. Porque esta gente no salió a defender lo que pensaba. Ya, todos son iguales, y no votaron. ¿Cuál es la consecuencia? El Reino Unido salió de la Unión Europea. Está en el proceso de salir, ¿no? Estas personas decidieron pasivamente. Estas personas decidieron activamente. ¿Qué pasa en Estados Unidos? De los 18 a 29, el 37% apoyaban a Trump. ¿Qué pasa con los de 65 y más? ¿Quiénes salieron a votar? Ahora tenemos este vecino, ¿no? Entonces tenemos que agradecerle a los que no salieron a votar. Porque Hillary, porque son lo mismo, porque guacatelas de perro, porque no manches tu vida. No, pues este señor, lo que ustedes quieran. Pero no salieron a votar. Estos son dos casos emblemáticos de lo que pasa cuando la gente joven no sale a votar. Ahora vamos a ver otros casos emblemáticos de la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando los jóvenes sí votan? Miren, Nueva Zelanda
primer mujer, primer ministro. ¿Tiene cuántos años tiene? Austria. Miren la edad del nuevo canciller austriaco. Canadá. Miren la edad de este cuate. Y Macron. Miren la edad. Esta es la otra cara de la moneda. Son los jóvenes que dijeron, no, papá. Vamos allá. Y no solo salieron a votar, fueron candidatas y candidatos. Esta es la otra cara de la moneda. Tienes cuando no deciden, tienes cuando sí participan. La pregunta, vamos a suponer que México es un coche. Vamos a suponer que México es un coche. Pregunta, ¿en qué lugar te gusta ir? ¿Te gusta ir en la cajuela? No sabes ni a dónde vas, no sabes ni a dónde te llevan, y eventualmente te dejan salir de la cajuela. Y por cierto, tal vez no vayas muy cómodo, ¿va? O sea, tú eres de los que te llevan y no sabes ni a dónde vas. Segundo grupo de población, eres de los que vas atrás. Puedes ver si es de noche, es de día, puedes ver a dónde vas, si ya llegaste, si está lloviendo, pero no escoges la música. No controlas el aire acondicionado, ¿no? Y tienes que soplarte cómo maneja el que va manejando, ¿no? Cada vez que frena, dices, cabrón, ¿no traes ganado? ¿No? O sea, ¿qué pasó? Alijanse, ¿no? No hay ganado, chico. O eres de los que van en el volante. Eres de las personas que eventualmente, mira, hay mucho tráfico y no vas a la velocidad que quieres. Eventualmente te equivocaste y le diste un bache, o eventualmente te fuiste a pistear, la cagaste gacho y chocaste borracho, pero te ibas manejando. Entonces, el dilema que ustedes van a tener que resolver es en qué lugar del país quieren ir. ¿Ustedes quieren ir a la cajuela? ¿Ustedes quieren ir atrás y no escogen ni la música? ¿Ustedes quieren adelante? Eso no quiere decir que no se equivoquen. Eso no quiere decir que no vayan a la velocidad que quieran. Pero eventualmente ustedes deciden. La pregunta, en mi opinión, es ¿qué quieres hacer? ¿En qué lugar quieres ir? ¿Tú qué vas a hacer? No creo que el tema se resuelva el 1 de julio. No lo creo. A mí me gustaría pensar más en el 2 de julio, en el 3 de julio. Y además que hay muchas cosas más allá de las elecciones. Está la universidad, está la familia, está mi comunidad. Hay muchas cosas que no se resuelven ahí. Pero la pregunta es, ¿y tú qué vas a hacer? Muchísimas gracias por su atención. Maestro, muchas gracias por compartir su valiosa experiencia. A continuación tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Las personas que deseen preguntar, sírvanse levantar la mano para que se les acerque el micrófono. Si les parece, hacemos su ronda de 3. Y si son tan amables de decirme primero su nombre y qué carrera estudian, en caso de son estudiantes. Si fueren maestros, decir qué materia dan, por favor, o en qué carrera. Gracias. Vamos a hacer rondas, si les parece.
Buen día. ¿Usted qué propone para democratizar el país? ¿Me dices tu nombre, por favor? Mi nombre es Esther García, estudiante de Comercio Internacional. Vamos, si les parece, en lo que llegue al micrófono, vamos platicando con Esther. Gracias, Esther. Fíjate que yo creería que tendríamos que trabajar como en varios ámbitos de la vida pública y privada, Esther. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, primero, democratizar a los propios partidos políticos. A mí me gustaría pensar en un modelo como el que pasa en Argentina. En Argentina, cuando va a haber elecciones, hay el mismo día y organizados por la autoridad electoral elecciones internas o primarias. Y los que van a llegar a la boleta son decididos por la gente. Soy una especie de elección interna, pueden votar los militantes o la gente, y es el candidato o la candidata que tiene más votación la que llega a la boleta. De manera que no es un mí mismo que se levanta en la mañana y se ve al espejo y dice, mí mismo, ¿quién va a ser el candidato a presidente municipal de Hermosillo? Mí mismo, ¿quién será el candidato o el diputado de Ciudad Obregón? Pues me parece que un problema que tenemos que hacer, o un problema que tenemos que enfrentar, y para enfrentarlo hay que hacer, es democratizar la vida de los partidos. Hay otro método similar, distinto, que se utiliza en Estados Unidos, que es el de las elecciones primarias, que se inscriben tantos candidatos como quieres, y van pasando, y los que van sobreviviendo continúan la carrera, pero es la respuesta a los militantes. Entonces me parece que tenemos que democratizar, uno, la vía de los partidos, dos, yo creo que el sistema político mexicano ya no da más. O sea, necesariamente tenemos que cambiar varias reglas. ¿Por qué? Estamos teniendo gobernadores, por ejemplo, Alfredo del Mazo en el Estado de México, llegó al gobierno con menos del 15% de la votación del padrón electoral. Menos del 15%. Quiere decir que 85% del padrón no votó por él. Eso se genera un problema muy severo de legitimidad y legalidad. O sea, si la gran mayoría no te respalda, se hace muy difícil gobernar. ¿Cómo han resuelto otros países eso? Hay dos maneras en que lo resuelven. La primera es, si es un sistema presidencial, hacen segunda vuelta. De manera que los dos primeros lugares, si no tienen la mitad más uno, pasan a una segunda vuelta. De manera que cuando el presidente o la presidenta gana la elección, la mayor parte de la población votó por él o por ella. Eso es lo que llaman la segunda vuelta. ¿Cuál es la otra forma en que se ha resuelto eso? Con sistemas semiparlamentarios. ¿Y qué quiere decir eso? Que se separa el gobierno del Estado. Y el gobierno dura mientras tiene mayoría para gobernar. Cuando se acaba la mayoría, porque hay una crisis, porque hay un escándalo, porque se rompe la coalición que lo llevó al gobierno, se acaba el gobierno y se convoca nuevamente elecciones. Yo creo que México tiene que transitar de un sistema presidencialista a un sistema semiparlamentario. Ya no funciona el modelo actual. Y lamentablemente no hemos hecho ningún cambio. Tercer cosa, me parece que tenemos que controlar muchísimo más el dinero que entra a la política. El dinero que viene del narco, que luego se convierte en el pacto del pastor con los lobos, que financian las campañas y luego cobran el favor, con secuestros, con extorsiones, con derecho de piso, con desaparecidos, cometen cualquier cantidad de delitos y nunca nadie los encuentra. Para darte una proporción de lo que estoy queriendo decir, Esther, durante la dictadura argentina se estima que hubieron entre 28 y 29 mil personas desaparecidas en Argentina.
En los últimos 10 años, México tiene más de 30,000 personas desaparecidas. El fenómeno de las personas desaparecidas es como la expresión más salvaje de ese acto de corrupción, donde incluso tienes muchas veces servidores públicos que trabajan para nada. La segunda cosa es lo que vimos en el caso de Casablanca, que hay compañías, o casos como los de Odebrecht, hay compañías que pagan contratos anticipados. Yo te doy dinero para tu campaña y luego tú me lo regresas en contratos, en licitaciones simplificadas. Me parece que esas tres cosas son parte de las prioridades que tendríamos que tener para democratizar la vida del país. Muchísimas gracias, Esther. Buenos días, mi nombre es Alberto Ramírez, soy estudiante de Ciencia Política. Yo al momento de estar estudiando esta carrera pienso en un futuro y no sé los demás estudiantes de Derecho, estudiantes de Comunicación, Psicología Educativa, mis compañeros de Ciencia Política, que algunos sentimos miedo en un futuro a decir que queremos hacer las cosas bien, pero muchas veces lo que es el narcotráfico, la corrupción o todo eso que destruye el país puede llegar a frenarnos, pues. Que no sé, vemos el ejemplo de lo que fue Colosio, que quiso hacer las cosas bien y lo mataron, o gente que fue asesinada por querer eliminar todo eso, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué consejo nos podría dar usted a nosotros los jóvenes para que no sintamos miedo en un futuro de querer hacer una política honesta? Maestro, buenos días. Mi nombre es Mariano Figueroa, soy estudiante de la licenciatura de Derecho. Yo solo tengo una pregunta. ¿Qué hacer los jóvenes cuando ninguno de los representantes que tenemos la oportunidad de votar nos llena? ¿Qué hacer en una política donde todos los candidatos no van acorde a nuestros ideales, a nuestros pensamientos? Bueno, maestro, disculpe, quisiera preguntarle por qué usted declinó su candidatura a la presidencia. Buenos días, soy Isabel López, estudiante de Comunicación, aquí en Frena. Y mi pregunta es, por ejemplo, yo tengo relación con lo que son las comunidades rurales y me he dado cuenta de la ignorancia que hay respecto a este tema de las elecciones políticas y todo esto. Me gustaría saber qué iniciativa podría, yo como ciudadana podría implementar para poder desarrollar, que por lo menos se interesen por este tema. Muy buenos días, me llamo Oscar Torres, estudio Psicología Educativa. La pregunta que quiero dar es que, ¿usted qué pensaría si los jóvenes que tuvieran problemas en la educación, si los maestros los pasaran con habilidades que ni siquiera no tienen, si ni siquiera saben leer y escribir, cree que se merecerían avanzar de curso? ¿O se tendría que cambiar algo en la Secretaría de Educación Pública? La mía es un poco más básica. Es que va a ser la primera vez que voy a votar para la presidencia. Andrea, mi carrera de comunicación. Y la verdad estoy muy confundida por quién es el mejor y quién es el peor. Porque los estoy viendo muy mal a todos y luego cuando veo cosas positivas en todos. Y me dicen que analice sus propuestas, pero a mí se me hace que esa no es la solución, porque cuántas veces nos han prometido mil cosas y no cumplen nada. ¿Qué parámetros o qué filtros tú recomiendas que vean político, pero que no sea la de las propuestas, porque esa ya no funcionó? Creo que ya todos estamos claros que
nunca es buena idea eso. Gracias. Alberto, y mira, yo estoy muy cierto que hay, como en el dilema profesional, ¿no? Cómo ejercer, sobre todo ciencia política, ¿no? ¿Qué hace un cientista político? ¿No? Se dedica a la política. Y lo primero, mira, a mí me gustaría retomar la idea que tiene José María Mardones de la política. José María Mardones es un cientista social español. Decía, la política, además de ser el arte de construir acuerdos, además de ser el espacio para la toma de decisiones en lo común, decía, también puede entenderse como la macrocaridad. Porque la política pública es aquella que puede beneficiar a mucha gente y puede afectar a mucha gente. Entonces lo que necesitamos de la política es aquella cosa que pueda beneficiar a mucha gente. Pues me parece que un dilema que tenemos es cómo entendemos la política en México. Tan es así, en muchas ocasiones la gente se quiere vacunar diciendo yo no soy político, ¿no? Como que la cosa de la política le da asquito, ¿no? Dice guácatelas de perro, ¿eh? Incluso debe pasarte a ti cuando estudies ciencia política, dicen, grillo, problemático, o sea, no tiene buena marketing el tema de la política, pero en realidad todo el tiempo estamos haciendo política. La política es como la temperatura, puede ser estar a gusto, puede ser mucho calor, puede ser mucho frío, pero siempre existe. Cuando alguien dice yo soy apolítico, eso es una posición política. No hay cosa aquella como no tener una posición. Entonces me parece un poquito el asunto corresponde en qué quieres tú construir y para qué quieres construir. La pregunta de cómo entendemos la política, yo creo, Alberto, es para responderse una pregunta como muy básica. ¿Para qué el poder? Si el poder es entendido solo como un mecanismo de beneficio personal, de enriquecimiento o de unos cuantos, o si el poder es entendido como un instrumento de servicio para más, tú vas a tener que elegir en tu vida qué quieres hacer. Yo he trabajado muchos años como servidor público, estuve más de 12 años, estuve en la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, fui consejero electoral y luego estuve como funcionario internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuve 4 años en Washington. Y tú vas a tener que preguntarte, cuando entres al servicio público, no cómo quieres entrar, cómo quieres salir. Lo difícil del servicio público, Alberto, es cómo sales. ¿Cómo te van a ver tus vecinos? ¿Qué explicaciones vas a tener que darle a tus hijos? Si tus hijos en la escuela se van a avergonzar de ti y se van a tener que cambiar de escuela, o tus hijos van a poder seguir en la misma escuela. Yo conozco servidores públicos que no le pueden explicar a sus hijos lo que hacen. Si tú no puedes explicar lo que haces, algo está mal. Entonces tú vas a tener que decidir qué costo tienes. Porque todo tiene un costo. El costo de una vida más modesta y sencilla, o el costo de que no puedes explicar qué haces y le dé vergüenza a tus hijos que seas tu papá. Tú vas a tener que escoger. Yo creo que sí se puede. Conozco gente muy valiosa en el servicio público, gente muy honesta. Conozco gente en el servicio público que de su bolsa le paga el sándwich al que es detenido. Conozco enfermeras que son maravillosas. Conozco profesores, o sea, hay gente en el servicio público que inspiran. Y no creo bajo ninguna circunstancia que todos los servidores públicos sean malos ni corruptos. Hay gente muy admirable. Pero la única recomendación que yo te podría hacer es, piensa que es prestado. Es prestado, ¿eh? Y cuando te lo quiten, ¿cómo vas a regresar al lugar donde vienes? Porque es prestado. Mucha gente se le olvida eso.
y siempre quiere estar en los trapecios, en altos puestos, y se le olvida que es prestado. Yo sugeriría que te pongas a pensar cómo quieres que tus hijos sepan quién eres, y en función de eso guíate. Es un esquema, como diría Weber, de fines y medios. ¿Cuáles son tus fines y cuáles son tus medios? Pero sí creo que urge que haya gente joven en la política haciendo política distinta. Y sí te invitaría a que donde tú quieras, si te interesa un partido político, si te interesa el servicio público, si te interesa la academia, urge gente que se atreva a pensar distinto y que cuestione los usos y costumbres. Porque la gente que tiene otras intenciones no se mete porque dice que eso es una porquería. Entonces, ¿a poco va a cambiar solita la cosa? Yo, Alberto, no lo creo. Pero sí te sugiero que tengas condición para ver cómo quieres salir, no cómo quieres entrar. En el caso de Mauricio, Mariano. Fíjate que yo no creo que todos los candidatos sean iguales, honestamente. Yo creo que sí hay diferencias. Tampoco creo que todos los partidos sean lo mismo. Pero sí creo, Mariano, que está llegando un momento de un profundo cambio. Los esquemas que teníamos para entender el país ya no están sirviendo. Aquellas cosas de izquierdas y de derechas ya no están sirviendo. Sí me parece, incluso si tú no estás de acuerdo con ninguno de ellos, hazlo saber. Yo creo que lo peor que puede pasar es que no votes, en mi opinión. O inclusive vas a tener 5 boletas y de las 5 boletas vas a tener que hacer un análisis cuáles sí te representan, cuáles no te representan. Entonces, sí me parece que tienes que hacer un ejercicio, Mariano, primero de información y segundo, sí buscar un mecanismo. Platicaba Andrea, con eso voy a comunicar lo que les decía Andrea. Yo creo que hay la boleta es algo más que optar por una persona. La boleta es una ecuación más o menos, votar es una ecuación complicada que tiene que ver qué propone, si te cae bien, si te sientes representado, cuáles son sus fórmulas de gobierno. Y una cosa que me parece muy importante es que veas la historia y trayectoria. Yo no creería tanto, Andrea, en los discursos ni en la publicidad. Yo te invitaría a ver su historia y trayectoria. ¿Qué han hecho esas personas? Porque a partir de ver qué han hecho, tú puedes ver si es cierto o no es cierto lo que dicen. Porque todos te van a decir que son finísimas personas. Todos te van a decir que son chulísimos y que no, te lo juro por esta, ¿no? Yo te invito a que veas su historia y trayectoria, porque ahí vas a poder ver, para mí, cuál es la prueba del ácido, Mariana, Andrea. Aquella palabra que se llama congruencia. Si son congruentes o no son congruentes. Entonces, cuando uno vota, hace una ecuación por más allá de un color, más allá de un candidato. Y ustedes son parte de un sector privilegiado de este país que no depende de las despensas. Hay gente que sí depende de las despensas y que cambia su voto. Esa gente vota en menos libertad que ustedes. Ustedes tienen mejor condición para ejercer su libertad. El solo hecho de estar en esta universidad ya los pone en una situación de privilegio y ventaja, porque la mayoría de los jóvenes no están en universidades. La mayoría de la gente de tu generación, Andrea, no está en una universidad. Entonces yo creo, Mariano, que eso implica una responsabilidad social. Y si además estás en una universidad con estas características, ¿no? Una universidad que tiene fuentes, y que tiene jardines, y que tiene una cafetería donde te puedes acostar, ¿no? Hay universidades donde no hay ni papel de baño, ¿no? Para decirlo en apretada síntesis. Entonces yo sí creo que hagas una ecuación de qué cosas son las que te gustan, qué cosas son las que no te gustan,
Tú puedes votar por lo que te gusta o por lo que no te gusta, Andrea. Pero sí hazte un ejercicio, pon una serie de indicadores de qué cosas para ti son importantes. La plataforma, la persona, la propuesta, la trayectoria. Y califícalas. Te sugiero que las califiques. Puedes sencillamente decir sí o no, o del 1 al 5. Y al final del día, quien más se acerca a lo que tú piensas y quieres. Es una ecuación, e inclusive a veces la boleta puede tener un carácter de castigo, para castigar lo que no me gusta, o puede tener un carácter aspiracional, lo que me gustaría que pasara. Ahora, yo te invito, Andrea, Mariano, a que no se queden nada más en votar. Ojalá pudieran ser observadores electorales. Ojalá pudieran participar en una iniciativa para evitar el fraude, cualquiera que sea su forma. Hay distintas participaciones en el IFE, en el INE se pueden inscribir como observadores, tomar cursos para ser observadores. O sea, lo que los invito es a ser más activos que pasivos, ¿verdad? Porque me parece que hay una serie de necesidades. Por ejemplo, hay una plataforma bonita en internet que son los supercívicos, que están invitando a que la gente tome fotos o videitos de las cosas que en la campaña son ilegales. Entonces ustedes se pueden participar con supercívicos, pues con su celular, ¿no? Y ayudar a subir en Facebook o en esa plataforma. Métanse a la plataforma que ustedes utilicen, Android o iTunes, la que quieran, y vean supercívicos. Y si no, métanse como observadores, para que no sea nada más cosa aquella de estar pues viendo si me convencen, ¿no? Yo creería que la participación debe ser más allá, Mariano, ¿no? Vas a tener 5 boletas. Entonces, me parece, Mariano, Andrea, que habría que buscar cuáles son las que te dicen algo. No creo que los 5 sean caso perdido y no creo que todos son iguales. Déjame decírtelo en una manera de decírtelo, Mariano. Hay peores. Si no te puedo decir que hay mejores, sí te puedo decir que hay peores. Entonces tal vez tendríamos que votar por el menos peor. No lo sé. Tal vez habrá gente que diga por el menos peor. Si no te gusta, anúlala. Y si hay 5, igual y hay 3 que te gustan y 2 no. Pero lo que no puedes hacer es no participar. Ahora, todavía falta tiempo. Yo creo que el momento, generalmente una parte importante de la gente que decide votar, lo hace 4 semanas antes. Entonces te faltan 3 meses más o menos para esa decisión. Entonces vete tomando tiempo, Andrea, váyanse tomando tiempo, porque les faltan 3 meses. Ahora no se queden solo con votar. Es como si tú fueras un banquete y comieras solo aceitunas. Qué desperdicio de banquete, ¿no? Arturo, mira, con la iniciativa ahora intentamos construir una candidatura independiente a la presidencia de la República. Y decidimos no participar esencialmente por 2 razones. La primera es por lo que vivimos que pasó en el Estado de México y Coahuila. En Coahuila se cayó el sistema como en 1988. En mi opinión, hubo un fraude. Y en el Estado de México vivimos una elección de Estado. En el Estado de México no se ganó una elección. En el Estado de México se compró una elección. Yo creo que el Estado de México fue un laboratorio para lo que hoy estamos viendo. Y por eso la iniciativa ahora decidimos no seguir adelante con la posibilidad de una candidatura independiente, porque nos parecía que era ser funcionales al PRI. Por esa razón decidimos no seguir adelante. Seguimos empujando otras candidaturas y otros procesos. Quien tenga interés, métase a la página que es ahora.5. Ese es mi correo electrónico, pero si no, pueden meterse en ahora.5. Entonces, por eso, Arturo, decidimos no continuar adelante. En Twitter, a principios de octubre, yo escribí una carta. El 8 de octubre, si te metes en el timeline en Twitter, vas a ver una carta donde explica más a detalle por qué es que decidimos no continuar. Elizabeth, fíjate que el trabajo con comunidades es súper bonito. Yo di clases 10 años en la Sierra Norte de Puebla. Y uno de los aprendizajes más bonitos de mi vida fue trabajar con comunidades. Uno cree que les enseña, pero más aprendes de ellos, ¿no? En su cosmovisión, en su generosidad, en su solidaridad. Entonces, me parece que más que preguntar
¿Qué iniciativa les puede interesar? Yo creo que toca platicar con las comunidades de sus problemas, cómo piensan que lo pueden resolver, cómo pueden involucrarse en las elecciones, porque no es que la gente no sepa. La pregunta es ¿por qué no quiere participar? Pues yo te sugeriría que si hicieras una metodología participativa con algunos talleres, un poquito para que la comunidad dibujara cuáles son sus problemas, cómo cree que se pueden resolver y qué puede hacer en las elecciones para resolver eso. Porque si tú no le preguntas a la comunidad y la comunidad no se involucra y no participa, es como el caso aquel que te ofrece un remedio que no te interesa. Tú vas a caminar, te lastimaste la pierna y llega un amigo y dice, ¡ay, yo tengo una pomada buenísima! Es una pomada para quemaduras. Gracias, pero yo no tengo una quemadura, yo tengo una luxación. Sí, pero es buenísima, póntela, te va a servir. Este amigo lo hace de buena voluntad, este amigo te quiere ayudar, pero ni sabe cuál es tu problema, ni sabe cuál es tu necesidad. Entonces, si tú decides por la comunidad, probablemente no vas a ayudar a resolver el problema de la comunidad. Probablemente estás ofreciendo una pomada para quemadas, cuando lo que necesitas es una cosa para luxaciones. Te sugiero que hagas un ejercicio de participación con la comunidad. Y a partir de ahí, cómo usar las elecciones para resolver sus problemas. Porque yo creo que han sido engañados tantas veces. Yo no sé si aquí en Sonora se dice, pero en mi tierra se dice que con la leche se quema hasta el coco que le sopla. ¿No? Es que a veces a la gente le han engañado tantas veces. Entonces, bueno, si no es así, ¿cómo? Y yo creo que se pueden hacer talleres con las señoras, con los señores, y de ahí pueden salir bonitas ideas. Yo creería. Yo haría eso, Elizabeth. Oscar. Fíjate que yo creo, Oscar, que no pueden pasar de año los alumnos que no tienen condiciones para pasar de año. Me parece un error del sistema educativo. Pasar por pasar. Porque si los muchachos no tienen las capacidades y las destrezas suficientes, algo está mal. Ahora, yo creo, Oscar, que no solo es un problema de los muchachos. Si tú tienes un muchacho que a los 10 años tiene ciertos problemas cognitivos, entonces te puedes poner a revisar. Por ejemplo, sí sabemos que si los muchachos están desnutridos, no van a aprender. Sí sabemos que si tienen violencia en casa, no van a aprender. Sí sabemos que si hay ciertas condiciones, afecta. Una gran debilidad que tenemos del sistema educativo es que solo ve el aula y no ve el entorno del aula. Y me parece que el modelo de intervención educativa requiere entender una condición para acompañar. Por ejemplo, la mayoría de las escuelas primarias casi no tienen mecanismos de contención, trabajo social o apoyo psicológico, y se espera que el maestro lo haga. Entonces, muchos maestros acaban siendo psicólogos y maestros. Hay muy poco acompañamiento psicológico en las escuelas. Entonces, me parece que es muy importante en la escuela pública y la escuela privada tener aquí el trabajo educativo, psicológico y trabajo social que entienda que el aula no puede resolver en sí mismo todo. Tiene que haber algo más allá. Si tú tienes un porcentaje alto de niños y niñas que no saben leer y escribir, que no comprenden lo que leen, entonces ya no es el problema de Juanito o de Pedrita, es el problema del modelo educativo. Y a mí me parece que tenemos un problema muy serio con el modelo educativo. En este país, por lo menos en la educación pública y a veces mucho en la educación privada, el modelo del niño, el niño ejemplar, la niña ejemplar, a la que le ponen la estrellita, es el niño callado y el niño obediente. O sea, lo que premia nuestro modelo educativo es la obediencia, es la disciplina. El valor supremo de nuestro modelo educativo son niños callados y niños obedientes. Y en realidad así no construye ciudadanía. Necesita gente inquieta, necesita gente que pregunte, no gente domesticada. A los niños que son inquietos se les castiga.
Entonces yo honestamente creo que nuestro modelo educativo no construye ciudadanía, domestica, construye súbditos. Y luego, ¿cómo queremos que haya ciudadanía que salga a defender las cosas? Luego, ¿cómo queremos que haya gente que levante la mano contra la corrupción? Si solo se les enseña a obedecer y a callar. Entonces me parece que el modelo educativo de nuestro país dista mucho de ser un modelo que eduque para la construcción de ciudadanía, salvo excepciones, salvo excepciones. Entonces yo creo que sí tenemos que revisar seriamente nuestros modelos. Y yo con esto lo dejaría. Muchísimas gracias por su atención. Si les parece una última pregunta y con esto cerramos, por favor. Hay dos, ahí la cerramos, ¿no? Uy. Bueno, hay como 4. No sé si tienen tiempo, porque es que ya muchos compañeros están yendo. Vamos a hacer 3 si les parece. Una, allá había otra compañía atrás y esta. Con esas 3 cerramos, por favor. Mi nombre es René Rosas, soy estudiante de la licenciatura en Derecho y mi pregunta es la siguiente. Bueno, respecto a la crítica que hizo del sistema presidencialista, yo creo firmemente en la meritocracia como la planteó Platón, no entendiéndose como una aristocracia de filósofos, sino como un gobierno de aquellos que tengan el mérito académico y social, pues precisamente para gobernar. Y siguiendo esta línea, ¿usted cree que la democracia es un sistema que todavía funciona o considera que ya es un sistema anacrónico, inaplicable a nuestro contexto y a nuestros tiempos de transición sociocultural? Nos dicen que ya tenemos que aplicar la abreviadora, ¿no? Entonces le pido una disculpa a las 2 personas que ya no van a poder preguntar, ¿no? Parece que tenemos que cerrar la actividad, pero si fuera el caso, allá escriben un correo electrónico y con mucho gusto les contesto. René, yo acompaño absolutamente la idea de meritocracia, creo que es muy conveniente y además creo que es una muy buena manera de enfrentar en México hay una institución social invisible pero poderosa. Esa institución social se llama la palanca y la gente consigue cosas en función de su palanca. Hay quien tiene un tablero con 5 palancas y hay quien tiene una palanquita chiquita. Mientras más pobre, menos palancas, mientras más rico, más palancas, y eso hace pedazos un sistema fundado en el mérito. Y sí me parece que eso es una de las grandes cosas que pasa. Por ejemplo, el Poder Judicial, no me acuerdo quién hizo una investigación, no me acuerdo si fue Animal Político, o si fue Transparencia, o Mexicanos contra la Corrupción. Hicieron un estudio del Poder Judicial, o si fue la revista R de Reforma. Encontraron todo este entramado de contratación de familiares en el Poder Judicial Federal. Hay un juez que tiene 27 familiares contratados, 27. Entonces contratan a los hijos, a los primos, a los ahijados, al hermano, se cubren unos a otros. En general, el Poder Judicial Federal y local en México es una reproducción de compadrazgos, no es un sistema fundado en mérito. Y según cómo te apellides, si eres hijo de un ministro, si eres hijo de un secretario, me doy cuenta, si eres hijo de un magistrado, vas a tener una carrera judicial de un tipo, así no tienes padrino. Donde mejor se refleja esto, en mi opinión, es el Poder Judicial. Y son los encargados de hacer cumplir la ley, René. A mí me parece gravísimo lo que pasa en el Poder Judicial. Y yo sí creo, yo soy partidario de lo que dice Churchill. La democracia es el sistema más malo, excluyendo todos los demás. O dicho de otra palabra, es el menos malo, ¿no? Pero creo que tenemos que entender ya no solo un dilema de la democracia deliberativa, creo que necesitamos un modelo de democracia participativa, y eso es lo que está cambiando. El modelo como entendemos la democracia está en crisis, y en tanto cuanto
la gente no participa en la toma de decisiones, está en crisis la legitimidad misma de la democracia. Entonces me parece que tenemos que pasar a modelos claramente de democracia participativa. Sigue siendo de pendejo con el tema del plebiscito, del referéndum, de la revocación del mandato. En la mayoría de los estados de la República no existe. Y me parece que tenemos que tener esos instrumentos. Si tú contratas a un empleado, mismo que no tengas manera para cómo correrlo si hizo algo indebido. Si tú contratas a un servidor público o un representante, mismo que no tengas manera de correrlo. Yo creo que tenemos que quitar el fuero para casos de corrupción. Yo creo que necesariamente tenemos que tener revocación del mandato. O sea, me parece que la gente tiene que tener más instrumentos para tomar decisiones. Entonces creo que sí tenemos que evolucionar nuestro concepto de democracia. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Reconoce su valiosa participación y como muestra de ello, Ana Lourdes Amavisca, estudiante de la licenciatura en Derecho, le hará entrega de un diploma.